En este caso hablaremos del sistema penitenciario, que nuevamente da mucho de qué hablar y de qué analizar, porque se producen otra vez disturbios en distintas cárceles y esta vez con saldo de varias personas fallecidas. ¿Cómo está el sistema penitenciario en este momento? Si es que puede llamársele así, pues lo conocemos a continuación. Pues nos acompaña la licenciada Corinne Dedic, quien es analista en seguridad del CIEN, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. A usted muchas gracias por estar con nosotros y porque otras veces nos ha acompañado para analizar el mismo tema, pero entonces vengamos hasta este momento. ¿Hemos avanzado en el sistema penitenciario en los últimos años, licenciada? Bueno, yo diría que no, porque como podemos ver, los sucesos en los últimos meses pues se han dado más frecuentemente sucesos violentos a lo interno de las cárceles. Creo que es bastante notorio que hay muy poco control de parte de las autoridades, también en cuestiones de infraestructura, pues seguimos con un hacinamiento muy alto, no se han generado nuevos espacios carcelarios, mucha deficiencia también por parte del personal, entonces yo creo que realmente no haya avances significativos que se podrían resaltar. Creo que aún seguimos muchas veces sin entender realmente el rol importante que juega el sistema penitenciario en toda la cadena de seguridad y justicia, y obviamente si no se le da el lugar que le corresponde a esa institución, la institución no es considerada prioritaria y por lo mismo pues no se invierte y no se considera como algo importante a lo cual hay que ponerle atención. ¿Qué dicen las políticas penitenciarias de Guatemala? ¿Qué dice la ley? ¿Qué deberíamos estar haciendo y no se hace? Pues mire, hay una ley del régimen penitenciario que es del año 2006, que cobró vigencia en el año 2007, que es de hecho la primera ley que regula toda la materia penitenciaria en su conjunto. Es una ley muy moderna, enfoca mucho en la parte de la rehabilitación de las personas privadas de libertad, pero también temas del personal de carrera penitenciario, por ejemplo, temas de infraestructura, todo el régimen interno que tiene que regir en las mismas cárceles. Lo que pasa es que cuando uno evalúa qué tanto se ha avanzado en la implementación de esta ley en cuestiones de los 8 años que ya está vigente, podemos concluir que se ha prácticamente, pues hubo muy pocos avances en la implementación de la misma ley. Se estipuló un plazo de 10 años para poderla implementar por completo, que este plazo va a vencer en el año 2017. Sin embargo, quedan muchas cosas todavía pendientes por implementar. Ahora, el año pasado se lanzó la primera política pública en el tema del sistema penitenciario. Es una política pública bastante amplio, se ha trabajado más de un año con diversas organizaciones para crear y diseñar esa política pública, pero regresamos un poquito a lo mismo, o sea, mientras que no haya recursos disponibles para realmente poder avanzar con la implementación de la política, mientras que no haya alguien que realmente impulsa y tiene el interés en una reforma profunda, eso se va a quedar en el papel nada más. Entonces lo que necesitamos como primer paso es voluntad de querer cambiar las cosas y de ahí realmente pasar de lo que está en el papel a la implementación y a las acciones ya concretas en el manejo del día al día de las cárceles. Concluye un periodo de gobierno y empieza otro. ¿Hay algo rescatable de estos últimos 4 años, que en realidad fueron 2 gobiernos en 4 años? Bueno, creo que en el tema del recurso humano sí se han hecho algunos avances. Por ejemplo, se ha cambiado el perfil de la gente que se recluta como guardia, se ha tratado de mejorar un poquito el sistema de reclutamiento, también hacerlo. Antes hubo un problema de que había una gran cantidad de guardias que provenía de un solo departamento, entonces se ha tratado también de abrir eso, de reclutar de varias áreas del país para que no toda la gente viene también de los mismos lugares. O sea, creo que sí hay algunos avances que se han logrado hacer en estos temas, pero sí falta muchísimo por hacer, especialmente en el tema de infraestructura y en el tema del control interno. Se critica, por ejemplo, la calidad de los jefes o los directores de los centros penitenciarios. Se dice que no tienen esa capacidad o que no existen mandos medios. ¿Qué estará pasando ahí?
Bueno, para iniciar hay que decir que desde julio los centros carcelarios están operando sin directores y sin subdirectores. Eso obviamente es una grave falla porque ese tipo de mandos medios se necesitan porque, digamos, el director del centro es el mando más alto del centro penal que tiene que estar realizando tareas administrativas, supervisión de personal, pero también coordinar todas las actividades que se llevan a cabo. Claro, no hay, digamos, una formación especial que ellos reciben antes de asumir este cargo, que creo que sí es algo que se debería de hacer porque es un trabajo complejo. Tienen que estar bien enterados, digamos, de todas las disposiciones legales, pero también de cuestiones operativas, de logística, etcétera, para poder entender bien qué actividades y cómo llevar a cabo toda la logística penitenciaria de un centro penal. Y muchas veces las personas asumen y simplemente se les manda al centro carcelario y ellos ya tienen que ver por su propia cuenta cómo manejan este penal. Pero sí es importante que haya directores porque ellos asumen un rol fundamental en toda la administración del centro penal. Y ahora, pues desde ya varios meses, los centros están interinamente a cargo de un guardia penitenciario y creo que eso también es parte del gran desorden que se puede percibir hoy en día, ¿verdad? Esa falta de autoridad que hay en los centros carcelarios obviamente deja espacio a que algunos privados de libertad pues tomen el mando, el control y se aprovechan pues del vacío de autoridad que hay. ¿Por qué está pasando eso en el fondo, licenciada? ¿Por qué no hay directores? Bueno, en este caso se despidieron a todos los directores y luego como hubo cambio de autoridades en el sistema penitenciario, también se optó por no recontratar nuevos directores. La excusa oficial era por falta de recursos financieros. Pero pues yo entiendo que los recursos financieros son muy escasos, ¿verdad? Hay que ahorrar donde se puede, pero también creo que hay cosas donde uno no puede ahorrar. Y creo que tener pues centros carcelarios sin directores ni subdirectores sí, o sea, es algo que no es aceptable porque ellos pues juegan un rol importante para mantener el control en esos mismos centros. Tocó el tema de la capacitación, ¿cómo está esta? Bueno, como le dije, o sea, para los directores actualmente no existe ninguna capacitación, creo que es algo que hay que trabajar. Para los guardias, ellos reciben su capacitación inicial que consta de unos 5 meses de entrenamiento, que bueno, da tiempo para enseñarles una base, pero luego lo que falta es formación continua y especializaciones. Entonces ellos realmente no tienen también ninguna opción de hacer carrera adentro de la institución porque no pueden, no hay niveles jerárquicos, o sea, ellos no pueden ascender a un grado superior por buen desempeño o por haber estudiado, como esto es el caso, por ejemplo, en la policía o en el ejército, sino que ellos solo tienen un único rango jerárquico y eso obviamente tampoco incentiva realmente a un buen desempeño porque todos ganan lo mismo, todos tienen los mismos turnos, no importa si uno cumple adecuadamente con su labor o no, si uno tiene un puesto con más riesgo o no, o sea, las condiciones monetarias son las mismas para todos. Entonces, creo que este tema de implementar la carrera penitenciaria con un sistema jerárquico urge hacer esto. De hecho, la ley también lo estipula que hay que hacerlo, porque de esta manera se lograría realmente premiar también la meritocracia, ¿verdad? O sea, premiar la gente que trabaja bien, la gente que se esmera, que se esfuerza, que estudia, que se capacita, como se hace también pues en el sector privado o en otras instituciones del Estado. En la Policía Nacional Civil, por ejemplo, existe un comisionado o comisionada, según sea el caso, para la reforma policial. ¿Esta figura podría aplicar ahí o cuál sería la sugerencia de ustedes de parte del CIEN? Bueno, de hecho sí, nosotros recomendamos tal vez no crear la figura de un comisionado o de una comisionada, pero por lo menos crear un equipo que está específicamente encargado de llevar a cabo una reforma penitenciaria.
porque lo que hemos visto es que las autoridades usualmente están tan absorbidos con sus actividades diarias, con tanta emergencia que hay, que realmente no hay tiempo de dedicarse a planificación, a hacer cambios ya más de fondo, de largo plazo, de mediano plazo. Entonces, consideramos que es importante tener un equipo que está dedicado exclusivamente al tema de una reforma penitenciaria, pero también que este equipo sea integrado por personas multidisciplinarias. Por ejemplo, alguien que maneja bien todo el tema financiero, ¿verdad? Porque se necesita una planificación de presupuesto, de recursos, para lograr eficientizar los recursos y también poderlos ejecutar en el tiempo que hay que ejecutarlos. Luego, obviamente, gente que sabe del tema penitenciario, de seguridad, pero también gente que sabe del tema de rehabilitación, gente que sabe del tema legal, etcétera, porque son muchos aspectos que interfieren en el tema de la privación de libertad. También está muy ligado, por ejemplo, con el tema judicial, porque obviamente si los juzgados y los tribunales están sobrecargados y hay mucho retraso, eso tiene efectos inmediatos y directos hacia el sistema penitenciario.